Cabeza de Vaca, la película de Nicolás Echevarría que nos narra el largo recorrido físico y espiritual de ese aventurero español, quien llega al Nuevo Mundo como tesorero de su majestad y acaba transformado en chamán curador de indígenas, logra concretar su producción en el año de 1990 gracias a varias coyunturas favorables. La celebración del 5º centenario, que significa, aparte de muchos festejos, inversión española en proyectos fílmicos latinoamericanos. El arranque en forma de las nuevas políticas de producción del Instituto Mexicano de Cinematografía y el entusiasmo y empuje de un grupo de productores privados encabezados por Berta Navarro. Nicolás Echevarría tuvo que aguardar varios años para poder realizar su película. Sin embargo, uno de los pocos aspectos positivos de esta larga espera es que el proyecto fue madurando y se benefició de un extraordinario diseño de producción artística de Alejandro Luna y Tolita Figueroa, ejecutado años después por José Luis Aguilar. También sobresalen en Cabeza de Vaca la fotografía de Guillermo Navarro y la composición musical de Mario Lavista. De alguna manera estamos diciendo, bueno, ¿qué pasó? Bueno, ya se separó de sus compañeros, vivió una época de esclavitud, de trabajos forzados, ¿no? Con el hechicero. El tipo aprendió a ser él mismo un hechicero, y el hechicero lo está despidiendo, lo está dejando ir. Manos. Manos. Mis manos. 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 ¿A qué me? Se está despidiendo de su gran amigo, el enanito que anteriormente era su enemigo, ¿verdad? En Nicolás yo me doy cuenta, por ejemplo, en Cabeza de Vaca, el gigante, el enano, son personas que la cámara que los está fotografiando, que los está viendo, se mete dentro de ellos, descubre un alma formidable. Por ejemplo, recuerdo la escena del enano cuando cuando se despide de Cabeza de Vaca. Simplemente es la toma a la cara, ¿no? Y tenemos en un segundo todo un mundo de sentimientos, de amor, de ese ser deforme. Esa escena del llanto y todo se la sugería a Nicolás porque pues únicamente iba a quedarse Malacosa viendo al horizonte y pues ya se fue, adiós, ¿no? Pero le dije, oye, ¿qué tal te caerían unas lagrimitas? Dice, pues, pero que no sean así tan histéricas. Bueno, pues va, ¿no? Y una de las situaciones muy, no sé, que a mí me llegaron muy adentro, muy profundamente, fue que Nicolás en ese momento pidió el silencio y atrás de nosotros estaban los palafitos, las chocitas, estaban allí los indígenas que estaban ensayando, me parece ser, pero que en ese momento fue tan profunda y tan fuerte el llanto, así, que las personas algunas eran nativas de ahí, del lugar donde se filmó, de San Blas, que yo, bueno, igual que yo, no conocía nada de cine, ¿no? Pero que aplaudieron, o sea, sintieron tan sincera esa emoción que se dio ahí, que fue muy bonito, ¿no? Yo no tenía mucha experiencia en la dirección de actores. Bueno, no la tengo todavía, no he hecho más que una película.
Debo confesar una cosa, que yo me sentí más cómodo trabajando con gente que no eran actores que con actores. ¿Por qué? Porque siento que la gente que no ha actuado, actúa con naturalidad. Fue una película que tuvo momentos muy difíciles dentro del rodaje, momentos en los cuales el personaje principal, el actor, tuvo varias crisis, ¿no? Crisis, ¿no? Entonces, eso amenazaba en momentos con parar la película, amenazaba en momentos con que no se iba a continuar. Tenía fama de que era una gente difícil, de que era una gente que causaba muchos problemas en el rodaje. Yo debo decir por él y a favor de él que fue una gente muy profesional, que efectivamente hubo problemas, él tuvo problemas con otros actores, pero yo con él directamente no tuve problemas. Yo pienso que fue una gente muy trabajadora, muy profesional. Es una gente que provoca reacciones muy polarizadas en la gente. Hay gente que dice que es pésimo, hay gente que lo elogian muchísimo, que gran actor, ¿no? Yo creo que en mi caso, definitivamente, como un director sin mucha experiencia, fue realmente algo muy positivo encontrarme con una gente que digamos que en momentos suplió mi falta de experiencia con un gran profesionalismo. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo si es un buen o mal actor, yo pienso que fue una buena elección. La mar en calma, la luna estaba crecida, moro que en tal siglo nace, no debes decir mentira, siendo yo niño y muchacho, mi madre me lo decía, que mentira no dijese que era grande villanía. Por tanto, pregunta al rey, que la verdad te diría. Yo te la diré, señor, aunque me cueste la vida. Si tú quisieses Granada contigo, me casaría. Una película complicada, ¿verdad? Una película de época, una película en donde el reparto fue bastante difícil lograrlo, ¿no? Ya la filmación de la película fue extremadamente extenuante, muy, muy cansada. Desiertos, jornadas de horas y horas y horas y horas de estar ahí. Obviamente todo esto, con todas las inclemencias de estar en el desierto, ¿no? Trabajamos largas horas, era un trabajo físico muy, muy pesado, las locaciones eran muy pesadas, pleno sol, con mucho calor, con moscos, con todo esto que iba desgastando. Fueron 7 semanas de trabajo. Y desplazarse, o sea, casi perdimos una semana en desplazarnos. No completa, pero prácticamente una semana en desplazarnos, ¿no? Era un desgaste tremendo esta cosa de, ahí van los camiones y cárguenlos y vámonos, y otro hotel, y otros cuartos, y otro esto. Era realmente una pesadilla todo eso, ¿no? Había momentos donde se perdía la concentración que la película de alguna manera ya llevaba. Y todo eso, bueno, la película se hizo efectivamente en 7 semanas, quitando la semana de traslados de alguna manera. Entonces, claro, fue pesado. De repente había momentos en donde teníamos que trabajar 20. Me acuerdo que un día trabajamos más de 30 horas sin parar, ¿no? Claro, eso se ve, digo, en la pantalla, digo, realmente eso nadie puede, el cansancio un poco, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra manera que tenemos en México de hacer cine, y pues ni modo, mano. Uno quiere hacer películas como estas, mano, y pues es inevitable. Pero fue un proyecto muy bonito, o sea, claro, la logística era complicada, había que desplazarse mucho a hacer grandes cambios de locaciones, ¿no? Hicimos fundamentalmente Nayarit, San Blas, y luego nos fuimos al desierto, a Coahuila, ¿no? Pero bueno, no sé, a la distancia uno se queda con la mejor parte, ¿no?
salida de puta del capitán. Pues ese proyecto, ahí sí tuvimos mucho tiempo de trabajar con Nicolás, con el actor español que vino, Juan Diego. Hablamos mucho. Nos preocupaba mucho los acentos, ¿no? Cómo poder hacer para emparejar los acentos, porque el actor era español, ¿no? Porque nosotros deberíamos de ser españoles, pero... En fin, tuvimos muchas reuniones. Ahí para mí lo importante fue trabajar con Juan Diego, que es un actor de mucha experiencia. Aprendí muchas cosas buenas, aprendí muchas cosas malas, de las mañas que pueden tener los actores viejos. No es tan viejo Juan Diego, tendrá como 50 años, yo creo, pero muchas mañas, ¿no? Para hacer que la cámara te pueda seguir, para descontar al otro, ¿no? Yo me lo tomé mucho con sentido del humor, porque era bastante difícil, ¿no? Unas competencias ahí medio. Pero aprendí mucho, ¿no? Aprendí mucho de eso. ¡No hay virtud! ¡Siempre! ¡Buena! El personaje es Aray, ¿no? Que por culpa de los españoles en castellano sería Cascabel. Es el personaje que de alguna manera mantiene una relación con los españoles, en este caso con Álvar Núñez, con Cabeza de Vaca. Es el personaje en el que se establece la relación más estrecha, y con el cual de pronto viene el conflicto de Álvar Núñez en cuanto se enfrenta a los españoles, de si se queda con los indios, es decir, o regresa con su cultura, con sus creencias españolas, ¿no? Tuve que usar unos tonos muy agudos, que fueron nasales. Los nasales son los de agresión. Entonces sonaba muy agudo y muy agresivo. Y me cansé mucho, porque que no es el tono que no lo puedo hacer ahorita. Me tengo que calentar. Lo repetí 1000 veces. Yo era la hechicera del grupo, ¿sí? Yo ofrecía a las jóvenes, porque de lo que se trataba era de que preñaran a las jóvenes y una vez el señor cumplido su cometido, goodbye, se iba. En un círculo estaban puestos los hombres, amarrados, y llegan las muchachas, las jóvenes, que no necesariamente tenían que ser vírgenes. Se hace una danza sensual dentro del círculo, la cual yo le doy inicio echando yo el polvo blanco y el polvo rojo. Y de ahí escogen a un hombre para que tenga relaciones con las muchachas y a ver quién quedaba preñada. Bienvenidas a la tierra de los ahogados. La idea de esta escena es un rito que era muy común en tiempos prehispánicos, que había grupos que que practicaban la exogamia. La exogamia es una costumbre en la cual es tabú, por ejemplo, que los individuos de un mismo grupo se mezclen entre ellos. O sea, que una india se mezcle, haga familia de alguna manera con un miembro de su mismo grupo. Todo lo que hacían, como tenían que conseguir hombres para sus mujeres, y todos eran enemigos, porque pues tenían que declarar guerras, hacer prisioneros, como las guerras floridas un poco, hacer prisioneros, traerlos de regreso a su pueblo, cruzarlos con sus mujeres, y después los tenían que matar porque eran enemigos. Pero claro, esto se hacía de una forma ritual. O sea, las mujeres seducían a los hombres
hacían el amor con ellos, y después de que ya se había comprobado que se habían hecho el amor con ellos, entonces llegaba el verdugo y los mataba. Y empiezan a hacer un ritual obviamente para sacrificarlos. Y hay súbitamente la irrupción de otra tribu y empiezan a pelearse entre ellos y empieza a haber gritos, ruidos, flechas. Y ahí lo que hicimos fue, además de los sonidos ambientales de las flechas, en la música hay muchos sonidos que están dados con el contrabajo en un pizzicato que se llama pizzicato alabarto, que es un sonido como de madera. Y yo utilizo mucho en toda esa secuencia este tipo de sonoridades y para dar, digamos, para que el sonido de una flecha, que es un sonido natural, también tuviera su correspondencia auditiva, no desde el punto de vista anecdótico, sino simplemente sonoro. Y es una música efectivamente muy dinámica que poco a poco se va aplacando, digamos, se va tranquilizando, casi llega a cero, y el corte es exactamente a unas gotas de agua. Al día siguiente, nada más gotea el agua. En la vida de ese indio va la nuestra. Bueno, Roberto Sosa es un gran actor. Yo pienso que es uno de los actores de cine realmente, ¿no? Es uno de los pocos actores que puede actuar en cine y en teatro a la vez, ¿no? Claro, a él el destino lo ha llevado a actuar en papeles siempre de sufrido, siempre le ponen unas madrizas tremendas y le pegan y lo matan. Y pues en la película tampoco fue una excepción, ¿verdad? Es que le tocó cargar con este papel y que le entierran la flecha y se la sacan y sufre y luego lo matan al pobre al final. Había que materializar en algún indígena este cariño, este enorme. Claro, en este caso él le salva la vida y al mismo tiempo él se la quita, ¿verdad? Porque lo lleva al matadero, al encuentro con los españoles. Claro, hay una escena en la película en donde él trata de persuadirlo, además nunca entiende lo que está diciendo. Él trata de persuadirlo que se vaya, y que ya no lo siga, pero él no le hace caso y lo sigue. Entonces ahí es donde lo agarran y al final de la película pues lo matan. Claro, la lógica es que él se tiene que volver a encontrar con algunos de sus compañeros y que él finalmente, el final de la película será el reencuentro con España y que en este reencuentro él meditará muy seriamente acerca de todos los cambios tan profundos que él ha recibido en toda esta experiencia, ¿verdad? ¡Alonso! ¡Alonso! ¡Ahí! ¡Álvar! ¡Álvar Esteban! ¡Eh! ¡Eh! ¡Álvar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Eh!
Y de algún modo, sin yo ser el antagonista principal, sí me establecí del otro lado del personaje, ¿no? Como enemigo de Cabeza de Vaca, porque en el guión original había muchas cosas que me atraían de él, ¿no? Él tenía esta capacidad magnética de gurú, un poco de curandero, y yo de repente me dejaba ir. Yo ya estaba instalado, y cuando llegábamos a un lugar donde había españoles, ahí me entra la conciencia y me desprendo, ¿no? Mis ciudades de oro. La fuente de la eterna juventud. Ríos de regaliz. Mujeres doradas. Maná dulce como leche cayendo del aire. Yo sé dónde están esas ciudades. ¿Dónde? Vamos, dinos. ¡Allá! ¡Al norte! Él siente la proximidad de su cadáver nada más por la sensibilidad, ¿no? Se da cuenta de que por ahí anda. Y efectivamente lo encuentra con unos cadáveres ahí en una carreta, ¿no? Lo baja de ahí, lo descubre, lleva la cruz que le dio, y bueno, esta escena de alguna manera materializa de esto que venimos hablando, de este cariño que se manifiesta del español hacia el indígena, ¿verdad? Y que era necesario materializarlo en una forma tan obvia como esa, ¿verdad? Y cuando se filmó La Cruz fue una cosa muy interesante porque Nicolás, cuando la vio, realmente, yo me acuerdo que estaba muy emotivo, muy emocionado. Me acuerdo que estaba, porque la veía y caminó la cruz y la rodeó, ¿no? Entonces él decía, es que es impresionante, ¿no? Hay una idea y de repente, después de tantos años para filmar la película, ahora la veo en el desierto. Y aquí está la cruz de 25 metros, aquí están los 60 indígenas que la van a cargar, y bueno, pues ahí está, ¿no? Esta es una especie como de epílogo, ¿no? Mucha gente dice, bueno, pues eso no tiene nada que ver con la película. Pues sí, pues es una imagen que reúne una especie como de alegoría así tremenda de lo que es la conquista, ¿no? Es un poco absurda la imagen, ¿eh? Porque primero, una cruz de ese tamaño, una cruz de plata de ese tamaño, no puede ser cargada por la gente que la llevaba, ¿no? Primero. Luego, segundo, los tipos no van encadenados y los lleva un solo individuo, que los lleva al ritmo de un tambor, ni siquiera lleva un arma el tipo. Es un solo español gordo con un tambor. No tuvimos que pensar mucho qué era lo que había que hacer, porque la imagen misma, que es esta cruz cargada por los indios, una inmensa cruz, está guiada por un soldado español que lleva un tambor y lo está tocando, un tambor militar que lo está tocando. Entonces nos pareció que era mucho más, de mucho mayor efecto en esa escena tan importante, que es digamos, es el corolario de la película, poner únicamente el tambor militar, que nos remite no solamente al mundo español, sino al mundo militar, al mundo opresivo. El saqueo, por ejemplo, por un lado, que sufrió nuestro país, ¿no? A causa de su riqueza. Por otro lado, estos van cargando la cruz y pues tampoco nadie los está obligando, ¿verdad? Eso ya tiene más que ver con nuestra religión, ¿no? Que cargan con el peso de la religión y la cargan voluntariamente. Nosotros hemos heredado la religión de los conquistadores. Claro, ha habido una especie como de sincretismo, ¿verdad? Tampoco es todo de allá para acá, ¿verdad? Nosotros le hemos mezclado con muchos elementos, ¿verdad? Pero digamos que estos están cargando la cruz por su propia voluntad, ¿no? Van directo hacia este cielo negro, ¿verdad? Esta tempestad que les espera allá al fondo, que eso es como el futuro, ¿verdad? Sí, no, esa escena es una maravilla.
Además nos ayudó hasta el tiempo, el cielo, había relámpagos, con una presión terrible porque estábamos metidos, adentrados en el desierto, pero muchísimo. Y empezaba a llover, cosa que como en 100 años no había llovido ahí. Entonces teníamos que hacer esa escena rápido. Y no era rápida para nada, había que maquillar a 120 soldados que hicieran la marcha perfecta, porque si no la cruz se nos podía deshacer. Pero sí fue realmente milagrosa esa escena. Y es un gran final.